Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Político de Taxco, que dirige el profesor Agustín Alanís Arciniega. Hoy vamos a llevar a cabo unos comentarios sobre esta fecha memorable, 11 de abril del 2022. Justamente hoy, 11 de abril, pero de 1859, se dio un enfrentamiento entre el ejército liberal y el ejército conservador de la época de allá de la Reforma, encabezada por el licenciado Benito Pablo Juárez García, la Reforma de aquella época. He preparado un pequeño apunte que me voy a permitir leerlo. No ha sido muy comentado. Dice: muerte de los mártires de Tacubaya. En la misma tarde de hoy y bajo la más estrecha responsabilidad de vuestra excelencia, está escrita con V mayúscula punto, E mayúscula punto, mandara sean pasados por las armas a todos los prisioneros de la clase de oficiales y jefes, dándome parte del número de los que les hayan cabido esta suerte. Dios y ley era el lema de los conservadores. Miguel Miramón, comunicación del presidente interno Leonardo Márquez, 1859. Se les conoce como los mártires de Tacubaya a los militares y civiles del bando liberal que fueron fusilados a consecuencia de su derrota en la batalla de Tacubaya por el bando conservador durante la Guerra de Reforma en México, la madrugada del 11 de abril de 1859, siendo el general conservador Leonardo Márquez uno de los principales actores. Una de las guerras más sangrientas que vivió México algunas décadas después de su independencia fue la llamada Guerra de Reforma, también conocida como la de 3 años. Dicho conflicto militar inició en 1858 y terminó con la derrota de los conservadores dirigidos por Miguel Miramón en la batalla de Calpulalpan, el 22 de diciembre de 1860. Pero uno de los episodios de esta guerra fue precisamente el de aquel 11 de abril, cuando se presentó el fusilamiento de 53 hombres en el poblado de Tacubaya. Antes de que se desarrollara la acción de guerra en la ciudad, corrió la noticia de que el ejército liberal contaba con muy pocos médicos. Por eso, un grupo de jóvenes estudiantes se presentaron voluntariamente para auxiliar en la atención y curación de los heridos que resultaran de ambos bandos. En la madrugada del 11 de abril, Leonardo Márquez dispuso el ataque e inició una acción de guerra que resultó adversa a las fuerzas liberales, en las que ambas fuerzas tuvieron cuantiosas pérdidas, derrotando al general Santos Degollado, un gran liberal mexicano que luchó en la Guerra de Reforma al lado del licenciado Benito Juárez. Los conservadores fueron superiores a los liberales y el general Santos Degollado, viendo la imposibilidad de resistir, ordenó la retirada,
reunidos en el convento de San Diego, Miguel Miramón, impartió a sus generales Mejía, Márquez y Orihuela la orden de ejecución de los prisioneros. Los primeros en ser conducidos al paredón fueron los oficiales y jefes derrotados. Leonardo Márquez era un general conservador mexicano que traicionó a su patria, como los de ahora, los conservadores, siempre han sido así, desde la época de la colonia. Leonardo Márquez se pasó al lado de los conservadores. Y dice aquí, Leonardo Márquez, contrario a sus oponente liberal, ya era un experimentado militar que había participado en la defensa del territorio nacional durante la invasión norteamericana de 1846-1848, destacándose en la batalla de Angosturas y Buenavista, en la cual capturó varias posiciones, dando evidente muestra de valor. Claro, en aquel tiempo defendió a México, Leonardo Márquez. Después se pasó con los conservadores. Era capaz de cometer grandes atrocidades, como después se pudo notar en los fusilamientos de Tacubaya. Leonardo Márquez era capaz de cometer grandes atrocidades contra militares e incluso contra civiles, con tal de cumplir sus objetivos, engrandecer su nombre y conseguir la victoria del bando conservador. Su violencia y pocos escrúpulos se harían patentes después de la victoria que conseguiría en la población de Tacubaya, la cual le costó entre 800 y 1000 hombres del bando liberal, entre heridos y fallecidos. Los médicos escucharon los disparos de las primeras ejecuciones. No obstante, continuaron con su labor, negándose a abandonar a sus pacientes. De pronto irrumpió la soldadesca y con violencia separó a los facultativos y estudiantes del lecho de los heridos. El general Miguel Márquez ordenó el arresto y la ejecución de los sobrevivientes, acción desleznable que empezó a ser regla. Agudizarse la guerra de reforma, generando un terrible odio entre ambos bandos, lo cual desencadenaría asesinatos personales de militares y políticos como Melchor Ocampo, Leandro Valle y Santos Degollado, los grandes liberales que lucharon al lado del licenciado Benito Juárez por derrotar a los conservadores para instaurar un gobierno republicano. En esta terrible acción fueron incluidos vecinos del lugar, niños y médicos que en el momento de la tragedia se encontraban auxiliando a los heridos. Los mártires de Tacubaya denuncian las acciones emprendidas por la acción militar conservadora para llegar al poder y desconocer a la Constitución de 1857. Con esto se demuestra que los conservadores han sido sanguinarios siempre, y ahora principalmente los hemos dicho de los conservadores de ahora, que siguen a favor de las empresas extranjeras, principalmente
los españoles que se han inmiscuido en política en nuestro país, desde luego que autorizados por los hombres de derecha de aquí de México, principalmente panistas y seguidores del PAN. ¿Quiénes son ellos? Felipe Calderón, Fox, Diego Fernández, Anaya, Margarita Zavala, Xóchitl Gálvez, Kenia López y la periodista esta, ¿cómo se llama? Polo, la de Sonora. Lili Telles. Lili Telles. Estas personalidades son los que están a favor de que no se apruebe la reforma eléctrica porque quieren que las empresas saqueadoras, ladronas de España sigan generando la electricidad para venderla al precio que quieran ellos, porque a estas empresas les interesa más la ganancia, el lucro. Para ellos la energía eléctrica no es más que una mercancía que se vende y se compra. Para el presidente López Obrador, la energía eléctrica es un derecho humano. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué enorme diferencia entre la posición de los conservadores que siguen viendo a México no como una tierra de conquista, así lo dice desde luego el presidente, pero yo digo como una tierra de saqueo, de robo, de pillaje por estas empresas. Pero por otra parte también hay que destacar que también las empresas norteamericanas están, según Ken Salazar, muy preocupadas porque no saben qué va a pasar si la reforma eléctrica se aprueba o no. Ahorita, de cierta manera, están a prueba los priistas encabezados por Alito Moreno, que pertenecen a un partido, bueno, un partido que yo conocí porque pues más o menos se contempla en la historia, un partido fundado en la época del general Lázaro Cárdenas del Río, el Partido Revolucionario Institucional. Qué pena que hoy estos priistas se olviden el carácter revolucionario de su partido, el carácter institucional, cuando en realidad desde Ávila Camacho hasta López Portillo y después de López Portillo, cuando llega Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, que llegan los neoliberales, lo que hicieron fue desmadrar las instituciones, desde el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo. Eso fue lo que hicieron. Los revolucionarios lo olvidaron pronto. Los postulados de la Revolución Mexicana los hicieron a un lado y ahora el presidente les ha dicho, rebélense. Ah, pero ellos dicen, no, es que los priistas no somos rebeldes. Entonces, ¿qué son? Sometidos, borregos, alienados. Eso es lo que son, que se van con su patrón Claudio X González y él sí les dice lo que deben de hacer. Imagínense entonces un político que no es rebelde, es un político sometido al capital nacional y al capital extranjero. Hoy en día, pues, depende de estos priistas que reaccionen, que reflexionen de parte de quién están, de parte del pueblo o de parte de las empresas transnacionales. Ahí va a quedar en sus manos una definición, porque si votan en contra de la reforma van a quedar exhibidos como verdaderos traidores al pueblo de México,
porque la reforma eléctrica, pues para ellos no pasará, y en consecuencia, pues ellos estarán a favor de los grandes poderosos. Pues paisanas y paisanos, con esto quiero demostrarles que los políticos conservadores no son blancas palomitas, han sido hombres que por el afán del poder político y económico han cometido en la historia de México grandes atrocidades en contra de las ideas más avanzadas, de las ideas más progresistas, de las ideas revolucionarias incluso. Entonces, señores priistas, queda en sus manos la decisión de convertirse en hombres consecuentes, diputados verdaderamente que representan al pueblo, o diputados que representan los intereses del gran capital. En sus manos está la decisión, porque no hay de otras, no hay más alternativas. O quedan como traidores, o quedan como hombres, como políticos, como diputados, que representan los intereses del país, de nuestra nación. Paisanas y paisanos, pues con esto terminan mis comentarios sobre este tema muy interesante, y que hoy recordamos a los mártires de Tacubaya que murieron luchando por el progreso, por el desarrollo del país, que lucharon por instaurar un gobierno republicano en contra de los conservadores que estaban a favor del virreinato, que estaban a favor de Maximiliano de Habsburgo, que estuvieron a favor estos conservadores, a favor de Antonio López de Santa Anna, de Agustín de Iturbide, de Porfirio Díaz, y los liberales y la gente de izquierda, siempre luchando al lado del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, para mejorar las condiciones de nuestro país, para lograr la soberanía, la independencia de nuestro país, todo esto a favor de nuestra nación. Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan ustedes. Les comentó el profesor Alanís, y en los controles técnicos, Apolo Iván. Muchas gracias y buenas noches.